¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Dime cuántos son tus amigos y te diré cuántos años vas a vivir. Fue una expresión de Dan Buettner, explorador de National Geographic, en su libro Las Zonas Azules. Buettner estuvo estudiando sobre los pueblos de mayor longevidad del planeta, a los cuales llamó las zonas azules. Y en su investigación encontró varios elementos interesantes sobre este tema. Pero el de la tribu correcta llamó poderosamente mi atención. La calidad y la fortaleza de nuestras relaciones será un factor importante para nuestra longevidad y, por supuesto, para la forma como llevamos la vida. Cuenta Buettner que los habitantes de Okinawa, en Japón, la primera región del mundo que tiene a más personas longevas, crearon unos grupos de amigos que llamaron Moasis, compuesto por 5 personas que se comprometen mutuamente para toda la vida. Se reúnen cada tarde a la misma hora para conversar y reír. Se acompañan, nutren y apoyan en todo hasta la muerte. ¿No crees que la vida sería mucho más feliz, menos estresante, con amigos incondicionales con los que podamos contar? Soy Evelyn Palacios, miembro de la Iglesia Las Buenas Nuevas en Guacara, y hoy voy a compartirles sobre un tema al cual he titulado La Tribu de Dios. ¿Perteneces o quieres pertenecer a algún grupo, club, fundación, organización, congregación, fraternidad o, como dice Buettner, alguna tribu, bien sea física o virtual? Una tribu es una asociación o agrupación social y política, generalmente de los pueblos primitivos e integrados por un conjunto de personas que comparten un origen, una lengua, unas costumbres, unas creencias y que obedecen a un mismo género. En el planeta existen centenares de pueblos indígenas organizados en tribus, que generalmente viven en zonas aisladas, primitivas, muchas de ellas ubicadas en Latinoamérica, principalmente en la zona amazónica. Hoy día se habla de las tribus urbanas, agrupaciones de 3 o más individuos, generalmente jóvenes, con ciertas características, con diferentes expresiones ideológicas, estéticas, artísticas, de identidad, con lenguajes y expresiones creadas a partir de sus propias experiencias. Pertenecer a una tribu, a una familia, a un grupo, es una de las necesidades básicas del ser humano. Para muchas personas, ser aceptada en un grupo le atribuye sentido de valor e importancia, y para ellos muchas veces se disponen a comprometerse con prácticas dudosas, precarias, inciertas y negativas, solo con el fin de sentirse útil, reconocido y aceptado. Fundamentadas en las necesidades de aceptación y de poder, se conforman organizaciones y grupos que buscan atraer participantes frágiles que estén dispuestos a practicar conductas, rituales y apropiarse de ideas que van en contra de las leyes de Dios. Inclusive, se hablan de las tribus más peligrosas del mundo y están identificadas principalmente por sus niveles de violencia. Los centineleses, la tribu más aislada del mundo, ubicada en el archipiélago de las islas de Andamán, en el Golfo de Bengala, está identificada como la tribu más peligrosa del mundo. Y justo de allí no pudo salir con vida un misionero quien quería llevar el cristianismo hasta ese lugar. Pero la referencia más antigua acerca de las tribus la encontramos en nuestra Biblia,
y es el relato acerca de las 12 tribus de Israel. Dios se refirió a estas tribus para hacernos llegar hasta el día de hoy grandes enseñanzas acerca de Él, acerca de Dios, acerca de la vida, la fe, la paz, las luchas, las conquistas, los fracasos, las guerras, acerca de nuestras relaciones interpersonales, pasando por las relaciones familiares, las de amistad y las relaciones que podemos tener inclusive entre las comunidades cercanas y lejanas. A través de las tribus de Judá, Dios nos deja grandes enseñanzas. Al estudiar sobre las tribus de Israel, hubo aspectos que llamaron poderosamente mi atención, justo a propósito de estas características un tanto negativas con las que generalmente se describen a estos grupos. Y como Buttner, sin embargo, se refiere a la tribu correcta como un aspecto muy importante que parece prolongar la vida en la tierra. Si perteneces o quieres pertenecer a un grupo, a una tribu, es importante que tomes en cuenta estas características. La primera característica que observé de las tribus de Israel fue que, a diferencia de muchas de las tribus actuales y sobre todo de las tribus urbanas, fueron creadas a partir de un propósito divino. El propósito divino que tuvo Dios al crear a las tribus de Israel fue la de poblar y multiplicar las naciones. Sí, Dios le había prometido al patriarca Abraham, como podemos leerlo en Génesis 26:4, que dice lo siguiente, dice: multiplicaré a tus descendencias como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Abraham es el padre de Isaac, e Isaac es el padre de Jacob, a quien Dios llamó Israel. Y es a partir de la generación de Israel que Dios puebla la tierra. El propósito inicial de esta promesa estaba en función de poblar la tierra, en donde Él, Dios, sería el jefe de la tribu. Y así lo hizo. Un aspecto importante que tienes que considerar al pertenecer a un grupo, a una tribu, es el de asegurarte que su jefe, a quien todos van a seguir, sea Dios. Otro aspecto relevante sobre la formación de las tribus de Israel es que, como dice la segunda parte del mismo versículo de Génesis 26:4, que dice: por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y esta es una gran promesa de parte de Dios. La palabra bendición invoca a la protección de Dios y de su Espíritu Santo sobre una persona, un lugar o una cosa. Podemos estar tranquilos y sentirnos confiados cuando podemos vivir bajo la cobertura de la promesa de Dios de que Él va a bendecirnos. Esta confianza la podemos alcanzar porque uno de los grandes atributos de Dios es que Él no miente. Y si dijo que va a bendecirnos, es porque así lo hará. Si Él ha dicho que nos bendecirá, puedes tener la plena certeza en tu corazón y una convicción inamovible que Dios va a bendecirte. Algunas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel lo podemos leer en Génesis 28:5, por ejemplo, que dice: he aquí yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Otra promesa de Dios la podemos leer en Éxodo 19:5, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: pues ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Me gustan muchísimo estos versículos, me llenan de gran inspiración.
Y Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Y aquí viene la gran promesa. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, con sus tribus, y es el de bendecirlos por siempre. Sin embargo, a pesar de estas condiciones iniciales, también observo en el pueblo de Israel un aspecto súper interesante, que es el siguiente. Aun cuando ellos fueron formadas a partir de un propósito divino, de multiplicarse y poblar la tierra, aun cuando Dios había levantado sobre sus tribus sus más grandes promesas, ellas pecaron en contra de Dios. Y por lo tanto, Dios las quitó de su presencia. Y cosas malas y lamentables le sucedieron. Y esto lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en donde el rey Oseas, rey de Judá, hizo lo que ofende al Señor. Y el rey de Asiria lo arrestó y lo encarceló. Luego invadió al país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. Quiero que leamos, me acompañen a hacer esta oración, ¿verdad? Que nos va a llevar un poquito solamente de tiempo, porque quiero destacar que podamos hacer énfasis, ¿verdad?, en cuáles son los aspectos el comportamiento, las cosas que hizo el pueblo de Israel que llevó a Dios a quitarlos de su presencia. Y lo podemos leer del versículo 7 al 17 en Segunda de Reyes, y fíjense lo que dice. Dice, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. ¿Qué hicieron entonces las tribus de Israel? Bueno, adoraron a otros dioses. ¿Estás en alguna tribu que está adorando a otros dioses? Yo quiero que prestes mucha atención a esta lectura. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Estas cosas hicieron. Además, fíjense lo que dice, blasfemaron contra el Señor, es decir, les hablaban mal de Dios. Y donde quiera que habitaban, se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas, dice la palabra de Dios, que fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a su pueblo, a las tribus de Israel les dijo, y a la de Judá por medio de todos los profetas y videntes, les dijo, vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, y miren esto que extraordinario dice después. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos
los astros del cielo. Cuidado con lo que están haciendo en tu tribu. Y adoraron a Baal, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. ¿Sabes qué más hicieron? Practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Todas estas cosas hicieron estos pueblos. No hicieron caso, fueron tan tercos que hicieron lo que hicieron sus antepasados, rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles como ellos mismos. Esas fueron las cosas que hizo el pueblo de Israel. Y es una tristeza y ver, y es lamentable, porque fue un pueblo creado para llenar y multiplicar la tierra y además para ser bendecida. Si perteneces a un grupo de amigos y tienes cercanas a personas con las que compartes diariamente, intercambian experiencias y se nutren, asegúrate de que sus prácticas no impliquen comportamientos, disciplinas y rituales que no sean correctas delante de los ojos de Dios, pues esto seguramente te traerá consecuencias negativas tarde o temprano. Pero hay una buena noticia. La historia del pueblo de Israel no terminó allí. Dios le ofrece a su pueblo una nueva oportunidad. ¿Sabes? Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas y de muchas oportunidades. En Dios siempre tienes una nueva oportunidad de hacer lo que agrada a sus ojos y Él siempre tiene un mejor plan para ti. Todos los detalles los tiene predestinados antes de que tú nacieras. A pesar de todo lo malo que había hecho su pueblo de Israel, Dios no los dejó en el desamparo, no los dejó solos, sino que una vez más les dio la oportunidad de acercarse a Él nuevamente y que pudieran disfrutar de su presencia. Y esta verdad la vemos en 2 de Crónicas 7:14, un versículo conocido por muchos de nosotros que dice de la siguiente manera, dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo bíblico es de gran aliento para todos ante las tribulaciones, las pruebas y las tempestades de la vida. Es de aliento para todos aquellos que han hecho lo malo delante de Dios, tanto para el pueblo de Dios como para aquellos que no lo han conocido aún. Es a través de la humillación, de la oración y del arrepentimiento del pueblo de Dios que podemos conquistar, vencer y derribar los obstáculos de nuestra vida. Uno de los aspectos resaltantes de las zonas azules, según lo describió Bodner, es la disciplina que tienen las personas de estas regiones de estar consagradas a la oración y tener una vida espiritual desarrollada. Para concluir, si quieres tener o ser parte de una tribu correcta, esa tribu, como dice Bodner, que se comprometa contigo para toda la vida, con la que puedas reunirte todos los días para compartir y nutrirse, asegúrate de que haya sido una tribu que haya sido formado bajo la voluntad y las promesas de Dios. Que sus filosofías, ideales y propósitos sean de bendición para todas las naciones del mundo. Que sus prácticas cotidianas sean buenas delante de los ojos de Dios. Y que entre sus principales disciplinas esté el humillarse y orar delante de Dios, lo busquen y lo invoquen a Él, a Dios, abandonen diariamente cualquier mala conducta y pecado, y así Él, Dios, escuchará desde el cielo, perdonará sus pecados y restaurará a todo aquel que requiera ser restaurado. Asegúrate
que la tribu correcta a la cual pertenezcas sea la tribu del gran pueblo de Dios. La tribu de Dios está integrada por personas como tú y como yo, con imperfecciones, debilidades, con historias difíciles, con recuerdos dolorosos, con familias disfuncionales, con heridas, fracasos. Pero si Dios es el jefe de nuestra tribu y el Espíritu Santo el gran ayudador, siempre, siempre, siempre tendremos la oportunidad de estar cerca de Él, disfrutar de sus favores, de su presencia, de sus bendiciones. Y escucha bien esto, sobre todo tener una vida eterna. Oramos. Señor, gracias te damos a esta hora por tu mensaje. Gracias, Señor, por hacernos entender que la tribu correcta a la cual podemos pertenecer, Señor, es a la gran tribu del pueblo de Dios. Gracias, Señor, por poner este deseo en nuestros corazones y alertarnos, Señor, de estar pendiente acerca de las personas con las que podemos reunirnos diariamente, Señor. Que nosotros no nos hagamos inútiles, Señor, en medio de un pueblo que busca otras enseñanzas y que hace lo malo delante de tus ojos. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos das una gran esperanza de saber que aun cuando nuestro comportamiento sea diferente a lo que tú esperas de nosotros, siempre tenemos la oportunidad de humillarnos, de llegarnos delante de ti, de orar y de arrepentirnos, Señor, de nuestras malas acciones. Y que de esa manera tú restaurarás la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras alegar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este lado tiene nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.